Chile un proceso, ¿no es cierto?, de confinamiento y de cuarentena. Y esto, ¿cómo se relaciona con este aumento de denuncias por dos lados? Factores de riesgo respecto de ¿qué pasa con eso? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay un espacio reducido, ¿no es cierto?, en que se encuentran las personas. Hay mayor estrés también por la incertidumbre sanitaria, por supuesto, que todos vivimos, mucha angustia, mucha preocupación, y también estrés por el propio encierro y por la pérdida también concreta o potencial, en muchos casos, de la pérdida de ingresos económicos. Muchas personas perdieron su fuente laboral, quedaron sin trabajo. Y algo muy importante como factor de riesgo, y que también lo relaciono con la ponencia anterior, el estar aislado de las redes de apoyo, ya sea familiares o de amistad. Entonces, esos son aspectos que tenemos que considerar como eh, explicando estas cifras, pero además quisiera agregar que aumentó el número de víctimas, digamos, en un 17%, pero era cuando había una detención flagrante. También aquí hablamos de la emoción del miedo, de denunciar cuando yo tengo que estar, ¿no es cierto?, en una situación de confinamiento y que hoy, al salir de este contexto de pandemia, se puede analizar mucho más, mucho mejor, de ver cómo lo vivieron las personas, ¿ya? Y que hoy quizás pueden cortar ese vínculo con otras condiciones. También tenemos estadísticas que son bien preocupantes. Hay encuestas que se han hecho, ¿no es cierto?, donde un 8% de los niños señalan que han sufrido 9 o más victimizaciones durante el último tiempo, 9 o más tipos de victimizaciones. Ahora, respecto del ámbito escolar, por ejemplo, una estadística del 2019 habla que un 57% de niños encuestados, entrevistados, señalan, ¿no es cierto?, que ellos sienten que el principal problema que ellos tienen en el día a día es el acoso escolar o bullying. Entonces, en el contexto escolar, ¿y por qué menciono el contexto escolar? Porque si nosotros queremos hablar de prevención de la violencia, tenemos que ir a educar, ¿ya? Tenemos que ir a contextos donde tenemos ahí, tanto de manera cautiva, a las familias, a los niños, ¿no es cierto? Y podemos hacer un trabajo prolongado en el tiempo, desde la primera infancia. Por supuesto que los niños sufrieron mayor ansiedad, estrés, producto del confinamiento, ¿no es cierto? Imagínense en aquellos contextos donde se vivía violencia intrafamiliar. Esto se expresaba en dificultades para conciliar el sueño y mayor demanda hacia las figuras cuidadoras, entre otros síntomas. El adultocentrismo, donde el adulto está al centro de las decisiones sin considerar, ¿no es cierto?, la opinión y el real ejercicio de derechos de los niños y niñas. El adultocentrismo es algo que está arraigado y está naturalizado en la sociedad chilena. No lo digo porque solamente lo intuya, sino que también han habido estudios del año 2021 donde dice que de 5 de cada 10 adultos piensan que los niños y adolescentes deben cumplir deberes para tener derechos. O sea, los derechos están supeditados a los deberes. Y eso es un aspecto complejo. Cuando se les pregunta a los adultos qué acciones específicas hace para respetar y garantizar los derechos de niñas y adolescentes, se plantea un desinterés de los adultos, de las adultas. Por otro lado, aún hay prácticas violentas que se siguen justificando bajo ciertas creencias, donde el tema de la severidad de la violencia es, digamos, lo que más se condena, porque justamente es lo más visible, pero en la que la violencia psicológica se ve como menos severa. Por este motivo se usa más, ¿ya? Y justamente tiene que ver con los mensajes que están recibiendo nuestros niños y niñas. Y algo importante, ¿no es cierto? Las mujeres aparecen con mayor prevalencia de prácticas de crianza violenta, ya sea física o psicológica, porque efectivamente cuentan con menor apoyo en la crianza. Nosotros
tenemos que trabajar por desnaturalizar la violencia, porque como hemos visto en las estadísticas, está arraigado, ¿no es cierto? Entonces, cuando naturalizamos la violencia como forma de crianza, ponemos una barrera para poder construir contextos libres de maltrato en la infancia. Tenemos también que los medios de comunicación normalizan la violencia. Aquí la pregunta es, ¿quién, cuándo, dónde, cómo se nos enseña a manejar nuestras emociones? Sobre todo las emociones que son desagradables, ¿no? Porque el abanico de emociones es gigante. Entonces tenemos la pena, la ira, un montón de emociones. ¿Y quién nos enseña? ¿Quién y dónde nos enseña? Hay una analfabetismo emocional. ¿Ah? ¿Qué significa? Falta de conocimiento, qué son las emociones, cómo funcionan, la importancia que tienen, las competencias emocionales, ¿ya? Y este analfabetismo emocional está presente tanto en la sociedad general, como lo decíamos, en los sistemas educativos, en las familias, en las organizaciones, ¿ya? Y aquí pasa un fenómeno que todas estas problemáticas sociales, como la violencia, que es una gran problemática social, que desencadenan, ¿no es cierto?, otros fenómenos como el consumo de drogas, suicidio, ansiedades, estrés, no están incorporadas en la educación como de manera preventiva desde pequeños, ya desde niños, ya, y debieran ser parte de la formación integral que tenemos que tener desde pequeños. Se dan cuenta que las emociones tienen un impacto muy importante en la atención, en la memoria, en el aprendizaje. Los niños, si no están en bienestar emocional, no aprenden. Y eso es tan importante para que los educadores, los docentes lo tienen que tener en cuenta a la hora de querer enseñar y realmente que sea un aprendizaje significativo. Entonces, la importancia de las emociones está también en el éxito y el desarrollo integral. Porque erróneamente pensamos que somos seres racionales cuando somos seres por excelencia emocionales. Se señala que a partir de la semana 22 del feto empieza, ¿no es cierto?, el cerebro que se encarga de las emociones, que es el sistema límbico, está en pleno desarrollo. Aquí se puede reír, se puede llorar, enojarse, ¿no es cierto? Sentir asco, miedo dentro del útero. Estas son emociones iniciales que van asociadas a cambios del estado de ánimo del feto, pero también, por supuesto, son reacciones a las emociones de la madre. La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, y esto es muy bonito, que está presente a lo largo de toda la vida, de todo el ciclo vital de una persona. No es solamente conocimiento, son desarrollar capacidades, habilidades, actitudes para comprender, expresar y regular adecuadamente las emociones. Desde pequeños, saber que existen y que todas las emociones son válidas, todas. La regulación emocional, saber expresarlas y manejarlas de una manera que no me haga daño y no haga daño a los demás. La autonomía emocional, que implica un nivel mayor, ¿no? Que tiene que ver con valorarme a mí mismo. Y no que mi estado emocional dependa de los otros. Obvio que va a depender, pero también tiene que haber una autoestima. También hay un ámbito en este tema de la educación emocional, que hay un bienestar emocional tanto personal como social. Aquí tenemos que incluir el tema del buen trato, de tener relaciones armoniosas, inclusivas, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el cuidado también de nuestra biodiversidad, también del contexto del ambiente. Nosotros estamos muy limitados emocionalmente porque, insisto, no hemos sido educados en este tema, y ese es un cambio de paradigma que tenemos que dar los profesionales cuando hablamos de crianza respetuosa. Y esto tiene que ver con que los niños, para sentirse bien emocionalmente, se tienen que sentir vistos y acogidos. Un adulto estresado no podrá regular el estrés de los niños y niñas. Sé que hay muchos factores que llevan al estrés, pero es importante hablar de estos temas y no esconderlos debajo de la alfombra. Las claves para un trabajo preventivo con adultos en cualquier ámbito es atención, atender a los niños, mentalización, automentalización, ¿ya? No se crea que la crianza respetuosa, la crianza desde la conexión emocional, solo la practican adultos perfectos, ¿ya? No, no se trata de que seamos perfectos porque nadie lo es. Se trata de ser conscientes, ¿cierto? Y estar dispuestos a aprender en conjunto.